Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta jornada académica en esta oportunidad para tratar lo que significa pues el desarrollo en la solución de disputas, conflictos, controversias, prevención importante en lo que se refiere a la Junta de Resolución que se vincula a la contratación pública. Muy bien, entonces en primer orden vamos a presentar a los expositores presentes. Es el caso del ingeniero Reiner Solís, doctor en ingeniería, magíster en proyectos de ingeniería, ingeniero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 25 años de experiencia profesional en el sector infraestructura. Además es perito en Kleins, es miembro de distintas instituciones dedicadas pues a este quehacer en el ámbito de su especialidad, el peritaje. ¿Correcto? Muy bien. Le damos la bienvenida, ingeniero. Asimismo, está presente el doctor Gustavo Bayona, abogado, profesional con más de 19 años de experiencia, con especialización en materia de contrataciones del Estado. Es consultor, árbitro y adjudicador. Es miembro también de una serie de instituciones vinculadas a este quehacer. Bienvenido, doctor. También está presente la doctora Francesca Navia, abogada, árbitro, dirige una institución que tiene que ver con lo que ahora convoca esta reunión, ¿sí? Las juntas de resolución de disputas. Muy bien, hemos tenido ya pues anteriormente un encuentro similar y haciendo un recordaris, pues se veía una clara diferencia con lo que es el arbitraje y la labor preventiva. Los especialistas ahora señalarán, ¿sí?, lo que corresponde y lo que motiva esta reunión. Permítanme, por favor, un paréntesis para primero saludar a los colegas abogados en su día, acá presentes, como expositores, y también a los colegas que participan de esta transmisión. Muy honrados, estimados doctores, expositores y participantes, y como no, también a los colegas estudiantes, abogados en formación que participan. El caso del ingeniero Reiner Solís, no siendo abogado, sin embargo, está vinculado a este quehacer y hemos querido pues convocar a un equipo multidisciplinario, por un lado. Por otro lado, extender nuestras condolencias a uno de los participantes en este evento, el caso del doctor Yesmau Quispe Janampa. Una irreparable pérdida de su señor padre impide que esté ahora presente. Lo acompañamos en su dolor y transmitimos pues sus palabras de agradecimiento a esta invitación y su comprensible ausencia en este caso. Fe y fortaleza, estimado, y bueno, como dicen, la función debe continuar. A la familia, sentidas condolencias. Bien, entonces volviendo a lo que nos convoca, hay 4 puntos a tratar, sin perjuicio que se puedan tratar otros más. En esta primera ronda, con un esfuerzo de síntesis, trataremos sobre ello, ¿ya? Y ya en la segunda ronda seguramente podremos ampliar, si corresponde, ¿sí?, algo adicional o incluso, aparte de estos cuatro puntos propuestos, de repente disertar sobre alguno más. Bien, entonces, una vez más, ¿qué constituye la Junta de Resolución de Disputas? ¿Correcto? ¿Qué diferencia de los medios alternativos de solución de
conflictos y sobre todo del arbitraje. Luego, ¿cuándo es obligatoria la constitución de una junta de resolución de disputas? Entonces estamos generando un poco de cultura, fíjense, jurídica, en ese sentido. ¿Ya? Es nuestra tarea entonces internalizar en el medio al respecto su obligatoriedad. Lo importante, lo que se señalaba al comienzo, la labor preventiva y resolutiva de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Ya? Hay un marco normativo en ese sentido en lo que se refiere a la contratación pública y ya en el anterior evento habíamos resaltado, ¿sí?, algunas prácticas necesarias que debemos, como ya decíamos, internalizar en la contratación pública, como es esta. Bien, luego, en referencia, ¿qué tanto se constituye este mecanismo en una alternativa eficaz? Dice, para la ejecución de obras de infraestructura. ¿Sí? Entonces, en la realidad, ¿sí?, en lo fáctico, ¿qué evidencias podemos mostrar? Y finalmente, dice que la Junta de Resolución de Disputas, correcto, debe encontrarse a cargo de ingenieros, arquitectos. Es importante que también esté integrada por abogados, y acá tenemos pues a un ingeniero que nos dirá, por eso, la necesidad de convocar a un equipo multidisciplinario como el presente y descentralizado. Está acá presente la doctora Francesca Navia, que trabaja, opera a nivel nacional e internacional desde el Cusco, nos dirán al respecto. Muy bien, entonces sin más preámbulo, vamos a dar paso a las exposiciones, empezando por el ingeniero Reiner Solís. Adelante, ingeniero, bienvenido una vez más. Buenas noches, espero que se me escuche bien. Gracias por la invitación. Sí, claro, adelante, por favor. Bueno, gracias por la invitación a todos los oyentes y a la entidad que nos invita, y un gusto de partir con destacados profesionales. Hablando de la Junta de Resolución de Disputas y respecto a las preguntas que tú has mencionado, comenzaríamos hablando aparte de un proyecto de ejecución de obra, ¿no? En un proyecto de ejecución de obra siempre van a existir desviaciones entre el escenario hipotético propuesto por el expediente técnico del proyecto con la realidad ejecutable, y que el tamaño de estas desviaciones, además de lo indicado, está sujeto a hechos imprevisibles, un ejemplo, el COVID-19. Y es en este escenario donde los desacuerdos y controversias forman parte del contrato, aparecen medios de resolución de conflictos como los dispute boards. En el caso peruano se llama Junta de Resolución de Disputas y está contenido en el Reglamento de Contrataciones del Estado en forma obligatoria para obras mayores a 20 millones de soles. Y aparece la figura del adjudicador para llevar a cabo este medio de resolución de conflictos. Ojo que el adjudicador no es asesor, no es un conciliador, no es un árbitro. Este medio de resolución de conflictos ya se usa en otros países. En Ecuador se llama Mesa de Solución de Controversias, en Colombia y Amigable Componedor, en Perú Junta de Resolución de Disputas. Y está contenido en el reglamento a partir del artículo 243, y hay una directiva expresa que lo coloca como medio de resolución de conflictos en obras, que es la directiva 12-2019. Y es una directiva bien interesante porque establece a la JRD como un medio de resolución de conflictos flexible, que debe adaptarse a diversas situaciones que pueden presentarse en la obra. Y todavía indica, oye, la JRD debe actuar de la forma más eficientemente posible, invitando a actuar en forma proactiva. Miren, usa la palabra proactividad, ¿no? Con el propósito de privilegiar la solución de controversias en forma oportuna y lo menos onerosa posible. Y donde indica los profesionales que forman parte de la JRD deben, así lo dice expresamente, deben usar todas sus habilidades profesionales y personales para, y acá viene
la frase fundamental, prevenir controversias. O sea, es un medio de resolución de conflictos que tiene una actuación de prevención y privilegiar el desarrollo del proyecto. Después, la misma directiva habla que también puede tomar decisiones, pero establece un componente de antelación a la toma de decisiones que es la prevención de la controversia. Hay un adjudicador mundial conocido que es miembro de la DRB y que es perito, y que es un destacado presidente, es Chris Meyer, que decía, este medio de resolución de conflictos que se llama Dispute Boards y que en el Perú se llama Junta de Resolución de Disputas, dice, el 80% de la actividad de un adjudicador debe ser preventiva y consultiva, debe dedicarse a la actividad informal, y solo el 20% debe dedicarse a la actividad decisoria. Entonces, la mayor concentración de trabajo de un adjudicador está destinado a la actividad preventiva y consultiva. Por eso decimos que los dispute board tienen dos funciones principales que se dan de manera paralela: la prevención y la resolución de conflictos, ¿no? La actividad preventiva. La prevención siempre es ahorra dinero, ¿no? Ahorra esfuerzos, libera información a las partes, libera el valor oculto que tienen las partes, promueve el trabajo colaborativo. Es cierto que hablar de prevención, proactividad en este medio de resolución de conflictos dentro de una norma inflexible como la ley de contrataciones con el Estado es difícil y lleva a un gran reto a los adjudicadores, ¿no? Que de repente es más fácil ser adjudicador en un contrato colaborativo, en un contrato FIDIC, en un contrato NEC, pero en la norma peruana nos lleva a situaciones especiales donde nos requieren habilidades personales extras para poder llevar a cabo la prevención y el trabajo proactivo entre las partes. Si eso se logra, este medio de resolución de conflictos podría verse inclusive como una cobertura continua de prevención y solución de controversias a lo largo de la ejecución de la obra que procura la continuidad de la misma. Las mismas partes que administran su contrato tienen el seguimiento técnico de lo que ocurre en la obra. Podría verse inclusive como una herramienta de gestión del contrato que va a ayudar a mantener una certeza en el alcance, precio y plazo. Una vez que está constituido la JRD, que es obligatorio para obras mayores a 20 millones, esta se instala desde el inicio de la obra, es decir, sin que hayan controversias, justamente para realizar su actividad preventiva y consultiva, familiarizarse con la obra, identificarse tempranamente con el conflicto, y a estos adjudicadores tienen que tener dos cualidades especiales. Se dice que los ingenieros deberían ser peritos. La verdad que todos los peritos solo tenemos una mirada retrospectiva, forense, y eso solo nos sirve para decidir. Pero para tomar acciones preventivas no nos sirve esa manera de pensar como peritos, sino tenemos que tener una visión prospectiva más bien, una visión de potenciales conflictos, una visión de escenarios posibles de crisis para poder prevenirlos. Solo así, con experiencia y bastante atención a la problemática, el problema se llama presencia invisible, se puede prevenir los conflictos, ¿no? Y esto es bien interesante porque según la normativa peruana, este medio de resolución de conflictos es un medio que si fracasa la acción preventiva pasamos a la acción decisoria, pero esa acción decisoria en especial, que ya es así, esa partecita que es comparable con el arbitraje, tiene distinciones relevantes. La JRD es una justicia rápida, una justicia aproximada, una justicia imperfecta que se da en 15 días después de la audiencia. Le dicen justicia gruesa. El arbitraje podríamos decir que es una justicia fina, de detalle, más perfecta que la de la JRD, pero la diferencia es el tiempo. Una se da en 15 días después de la audiencia y la otra, hemos visto que los arbitrajes se dilatan bastante. El tiempo promedio es 1 año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, tienen diferencias interesantes y para no abarcar mucho mi participación en esta primera etapa, le doy el pase a mis copanelistas para que puedan intervenir y fortalecer mis opiniones y precisiones o discrepar con las mismas. Gracias, ingeniero. Entonces,
Muy clara y precisa su intervención. Ya ha establecido un marco conceptual, fíjese, ha podido delimitar un marco conceptual. Si para los abogados se ha hecho muy claro lo que usted señala, imagínese para sus colegas ingenieros y para el público en general. Entonces, en esa medida, el tema de la obligatoriedad, ¿estaría justificada? Esa sería una primera pregunta. Sí, buenas noches. Sí, doctor Gustavo Bayona, excelente. A ver, empezamos con usted también y ya luego volveremos con el doctor Solís. Adelante, a ver, por favor. Sí, no, pensé que me estaba dando el pase, pero bueno. Vamos a picar un poco, a ver, está bien, por no, favor. tomándole la palabra al ingeniero Solís para poder interactuar con la pregunta inicial y luego enlazarla con esta de acá. Lo que tenemos que tomar en cuenta es en qué entorno nos encontramos, bajo qué, podría decirse, marco nos encontramos, bajo qué prestaciones nos encontramos. Y donde primero tenemos que partir es en saber que la industria de la construcción a nivel internacional y nacional aquí y en la China es una industria que está catalogada como riesgosa y altamente conflictiva. O sea, el ADN, y esto es un tema al que los expertos coinciden, el ADN de la construcción lleva implícito el cambio, las variaciones, los conflictos. Estamos en un entorno donde confluyen todas estas situaciones, donde hay múltiples actores. Tenemos el contratista, tenemos el propietario de la obra, tenemos subcontratistas, supervisores, stakeholders, tenemos trabajadores, tenemos sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces es una industria donde hay múltiples actores y no necesariamente todos tienen los mismos intereses, pero sí hay un interés común. En el caso de las obras públicas, en el ámbito de las obras públicas, hay un interés que debe ser el que prime o el que debe ser transversal a todos, y es el interés público, el cumplimiento de las finalidades públicas para los cuales ha sido convocada esa obra y para los cuales los contratistas asumen un rol colaborador en ejercicio de sus funciones para las cuales han sido contratadas. En la, podría decirse, doctrina del derecho de los contratos administrativos, el contratista asume un rol colaborador para poder desarrollar o alcanzar estos intereses públicos de los que estoy comentando. A diferencias con el arbitraje, la vez pasada las tocamos, hay muchísimas, desde que, partiendo desde una inicial, por ejemplo, en el arbitraje uno ve la controversia cuando ya se ha presentado y no la ve durante el desarrollo de la misma. ¿No? A diferencia de un dispute board, que el dispute board participa del desarrollo del proyecto mediante las visitas, mediante el ejercicio de la función consultiva, está al tanto de todo cuanto aquello sucede en la obra, a distinción de un arbitraje, por ejemplo, que solo conoce desde la controversia, conoce el caso. Entonces, hay bastantes diferencias. Si usted me dice, ante la pregunta puntual, ¿es obligatoria la Junta de Resolución de Disputas? Normativamente lo dijo el ingeniero Solís a partir de 20 millones, pero yo le agregaría, en el actual contexto en el que nos encontramos, y cómo se están desarrollando los proyectos, y considerando que la industria de por sí es una industria con un alto grado, es una industria riesgosa y con un alto grado de conflictualidad, yo diría que es obligatoria. Y no solo es obligatoria, no solo es obligatoria para los contratos de 20 millones para más, sino debería serlo para los contratos de 20 millones a menos. El problema está en que no se entiende a la Junta de Resolución de Disputas como un mecanismo que es parte de la marcha del proyecto, es parte del buen desarrollo del proyecto, y coadyuva. Si sabemos que en el desarrollo de un proyecto de construcción, de un contrato de obra pública, hablemos de obra pública, se van a presentar situaciones de adicionales, se van a presentar situaciones de ampliaciones de plazo, se van a presentar situaciones de cambios. Entonces, ¿por qué tendría que ser distinto? No olvidemos que la Junta de Resolución de Disputas y el Dispute Board, como se le conoce a nivel internacional, es un mecanismo nativo de la industria de la construcción, ha nacido en la propia industria. ¿Quién mejor que la propia industria para poder desarrollar mecanismos que le ayuden? Esto incluso se hizo estudios acerca a mediados del 90 se hizo algunos estudios con relación a
a los proyectos o cuán predecible era que aparezcan proyectos en los contratos de obra. Y en realidad el resultado de esos estudios arrojó de que era altamente predecible de que ocurran. Y contrario a lo que sucede en nuestro país, a nivel internacional, los cambios, las variaciones, los temas conflictivos de obra son el común denominador, es la regla. En nuestro país se piensa que los cambios, las variaciones, los adicionales, las ampliaciones de plazo, es la excepción. O sea, estamos yendo en contra de la corriente. En realidad debemos entender que si hasta para construir, hasta para construir nosotros algo de nuestra casa, de una propiedad nuestra, yo les pregunto, ¿siempre se ha construido o se ha seguido el plan inicial o han habido durante el desarrollo de esa construcción, han habido variaciones? Por supuesto que han habido variaciones. Ahora imaginemos eso en un entorno de un proyecto importante, un entorno público donde confluyen múltiples actores y donde esos actores no necesariamente tienen los mismos intereses, pero debemos agregar que en el caso de las obras públicas sí hay un interés que debe primar, que es el interés público, que está por encima de todo, porque no olvidemos que detrás de un proyecto, detrás de un contrato de obra pública, hay una población que espera su dotación de agua potable, hay una población que espera una carretera, hay niños que esperan una escuela, población que espera puentes. Esa es la finalidad de una contratación pública. Entonces, sí, yo diría que para estos proyectos y como se han venido desarrollando, resulta el mecanismo idóneo para resolver las controversias, por decirlo de alguna manera, y su obligatoriedad normativa es, como lo dijo el ingeniero Solís, de 20 millones a más. Correcto, doctor Bayona. Entonces, a ver, vamos a hacer un poco de brevísima historia. Cuando surge el derecho civil, obviamente en Roma, pero bueno, vamos a hablar de Francia, ¿no? El Código francés. Y así pasan los siglos, pero de pronto surge el derecho comercial y de pronto surgen tantas especialidades, no subespecialidades, sino especialidades, y ahora claramente se puede hablar del derecho civil y del derecho comercial, ¿correcto? Entonces, claramente podríamos hablar del arbitraje, ¿sí? Y de la Junta de Resolución de Disputas, ¿correcto? Y lo que ahora queremos persuadir a la comunidad jurídica, a la comunidad involucrada también en el quehacer de la obra pública, es que de repente en este escenario, así como surgen nuevas respuestas a nuevos problemas, conforme ahora vamos sustentando este mecanismo alternativo, ¿sí?, de solución de disputas, podría ponerse en valor y empezar a dar solución a ese cuello de botella que tenemos, primero con lo que respecta a cómo un privado colabora con el Estado para ofrecer bienestar a la población mediante infraestructura, etcétera, pero también con lo que viene luego, ¿sí?, ante la controversia, la disputa, ¿sí?, un proceso de arbitraje. Y eso en sí mismo, teniendo virtudes, pues también tiene algunas complicaciones. Y vemos a los costados y decimos, ¿y qué más tenemos? El consabido Poder Judicial, ¿qué otros mecanismos alternativos tenemos? Y tenemos acá la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, importante, la labor preventiva. Ya se había demarcado que un 80%, y le agradecemos ese dato a los expositores, es prevención, es una labor, ¿sí?, distinta a la de propiamente resolución del conflicto. Y el 20%, ahí de repente ya hay una similitud con el arbitraje, la que corresponde ya a la solución del conflicto. De acompañamiento, ese 80%. Fíjense, de ajuste, de acomodamiento. ¿Correcto? Es la idea, que ya no solo lo digan abogados, árbitros, personas involucradas en el quehacer desde lo jurídico, sino también ingenieros, y empezar pues a ver este mecanismo alternativo de solución de conflictos efectivamente como tal, incluso en el buen sentido compitiendo con un arbitraje. En esa medida, doctora Francesca Navia, si es así,
Si es así, eh, basados en su experiencia que usted puede ofrecer, recordemos que ellos operan desde el Cusco a nivel nacional e internacional. Basado en su experiencia, ¿qué información, y si es el caso, data, indicadores, nos podría ofrecer para ir en este derrotero que vamos trazando? Adelante, doctora Francesca Navia. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo, y agradecer una vez más a la Cámara Nacional de Comercio del Perú por la organización y también por el impulso que está realizando a esta nueva forma de resolver controversias que se aplica en nuestro país en las obras públicas, ¿no? Como lo ha mencionado el ingeniero Reiner y el doctor Gustavo, que son dos profesionales que están muy involucrados en lo que es este nuevo mecanismo, es que se ha hecho de manera obligatoria en nuestro país el otro año, ¿no? En el mes de enero. Y que a la fecha pues está entrando, podría decir, de una manera paulatina, todavía lenta, para que las entidades puedan optar por esta forma de solución de controversias, a pesar, doctor, de que esto es obligatorio. Y es obligatorio, como lo han mencionado, a partir de 20 millones. Sin embargo, sabemos que en el mes de septiembre se ha dado el decreto supremo 250-2020, donde ha dado a las instituciones públicas y a los contratistas que ya tenían en ejecución un contrato, la posibilidad de que ellos puedan incorporar una junta de resolución de disputas. Pero de la data que se maneja, no han sido muchos las partes que han acudido a esto. Primero, yo pienso que es por desconocimiento de este nuevo mecanismo, no conocen cómo funciona, no conocen perfectamente cuáles son sus ventajas, ¿no? A pesar de que se viene difundiendo con mucha fuerza desde el otro año, sigue existiendo, ¿no? Esta quizás resistencia, entre comillas, a este nuevo mecanismo por el desconocimiento. Entonces, a pesar de que también el órgano de contrataciones del Estado, que es quien vela y también lo ha propuesto, ¿no?, en nuestra nueva ley de contrataciones, ha hecho todos los esfuerzos dando este decreto supremo, no se ha logrado este objetivo. Y como lo ha indicado el doctor Gustavo, este mecanismo definitivamente ayuda a prevenir las posibles controversias a través, por ejemplo, de la función consultiva que tienen nuestros adjudicadores, ¿no? Y la idea de tener una junta en paralelo dentro de una ejecución es evitar ir al arbitraje, ¿no? Su objetivo no es que simplemente este sea un paso, un mecanismo, un requisito para ir al arbitraje. Su objetivo de la Junta de Resolución de Disputas es evitar ir al arbitraje, concluir la obra en la fecha determinada y cubrir esta necesidad pública, y de esa manera evitarnos un sinnúmero de arbitrajes que muchas veces son innecesarios, pues se pudieron resolver en la cancha, como se podría decir, en plena ejecución, con los actores o los actores que estaban ahí, ¿no? Sin necesidad de acudir a un tribunal arbitral o a un árbitro único para que tenga que decidir después de un proceso largo, porque sí tengo que reconocer que ahora los procesos arbitrales no son cortos, tienen después de un proceso largo tener la respuesta, la solución de uno o dos problemas. Y la ventaja que tiene una junta de resolución de disputas es que durante todo el desarrollo de una ejecución de obra, las controversias que surjan van siendo resueltas o absueltas o han sido o las ha prevenido el adjudicador, y de tal manera pues que se llega a finalizar solucionando estas controversias. Entonces, eso es una de las características de este nuevo mecanismo, y como le explico, todavía no tenemos resultados porque no podría decir que a la fecha después de entrar en vigencia la obligatoriedad tengamos todavía juntas concluidas, ¿no? La mayoría de juntas, si no es el 99%, están en ejecución, ¿no? Todavía no tenemos
historia de éxito, de decir, mira, ya estamos a 2 meses, 3 meses de concluir la obra y esta obra pues está llevándose de la mejor forma. Yo, que como usted indica, opero en un centro de resolución de disputas, tenemos todas nuestras juntas en ejecución. Por otro lado, también quería informarles a los seguidores de la página oficial de la Cámara Nacional de Comercio que hay grandes diferencias en lo que es una junta de resolución de disputas y el arbitraje. Primero, desde su nacimiento, ¿no? Y ahí quisiera compartir con ustedes, si es que puedo compartir pantalla. Por favor. Y no, Sí, por favor. Estamos habilitando la opción. Está habilitada, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Voy a compartir con ustedes una infografía trabajada por el Círculo de Estudios del Carancagua Internacional, viendo que está integrada por abogados jóvenes y también por estudiantes de Derecho. Y ellos han elaborado este resumen de las diferencias que se da en lo que es una junta de resolución de disputas y el arbitraje. Para empezar, como les decía, desde su nacimiento, o dicho de mejor forma, cómo se originan estas, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas dice, se aplica únicamente al contrato de ejecución de obras, ¿no? Porque en nuestra normativa está establecido que va a ser para obras públicas. Ahora, requiere que se firme un contrato tripartito entre las partes. En este contrato tripartito, que está dentro de esta directiva que ha mencionado el ingeniero Reiner, la 12/2019, esta la firma el centro, los miembros de la JRD y las partes, ¿no? Luego hay los expertos que deberían resolver las controversias, son designados antes de conocer el conflicto, ¿no? ¿Qué pasa en el arbitraje y está más adelante? Es ahí cuando ya se originó una controversia, ¿no? Ahora, se previene las controversias desde el inicio de plazo de ejecución de obra hasta su recepción. Y por otro lado, otra diferencia también resaltante es que opera para contratos cuyos montos sean iguales o superiores a 5 billones. ¿Por qué pongo este monto a pesar de que en la normativa dice que podrían ser obligatorios de 20 millones? Hago la referencia por el Decreto Supremo 250/2020. Y luego, las actuaciones de la Junta de Resolución de Disputas forman parte del expediente de contrataciones. ¿Qué pasa en el arbitraje? ¿Cómo se da esto, no? Dice que se distingue el tipo de contratación, bienes, servicios u obras. Como les había mencionado, la JRD es solo para ejecución de obras. En cambio, en el arbitraje se pueden ver controversias derivadas de bienes, servicios y también obras, ¿no? Porque incluso si es que una junta ha tenido una decisión y las partes no la han aceptado, podrían ellos acudir a una segunda, no instancia, porque es otro mecanismo, que es el arbitraje. Ahora, los árbitros son nombrados iniciado el arbitraje por lo general. A diferencia de en la JRD, los adjudicadores son designados cuando todavía ni siquiera hay controversia, recién va a iniciar la ejecución de obra. En cambio, los árbitros son designados cuando ya hay una controversia y ya se tiene que resolver esta, ¿no? Ahora, no tiene una función de prevención. Los árbitros no pueden prevenir, ya están ellos para resolver el problema que se ha originado. Ahora, no existe topes para determinar si se puede o no arbitrar en materia de contratación pública, ¿no? Respecto de los montos, me refiero. En cambio, en una JRD sí establece montos. Ahora, las actuaciones del arbitraje no forman parte del expediente técnico. Estas son algunas diferencias que se da en lo que es la JRD y el arbitraje respecto de su nacimiento. Tengo otra imagen, a ver, por favor. les voy a compartir también, no lo tengo dentro de un PPT, lamentablemente, van a disculpar, pero ya, sí.
Aquí, en la Junta de Resolución de Disputas, los adjudicadores emiten decisiones vinculantes, mas no definitivas. Si alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión, ya sea en forma parcial o total, puede reservar su derecho dentro del plazo de caducidad de acudir a un arbitraje. ¿En qué basan el arbitraje? Emiten decisiones definitivas a través del laudo, el cual constituye cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento. Ahí tenemos otra diferencia. Otra diferencia es que en la JRD se absuelven consultas sobre algún aspecto contractual y o técnico, como una opinión no vinculante. En cambio, en el arbitraje, los árbitros no hacen de veces de órganos consultivos, sino resolutivos. En la JRD se realizan visitas periódicas a la obra en ejecución y esta, conforme a la directiva, tienen ellos que al momento de suscribir un contrato tripartito o un acta de inicio de funciones, ya tienen que ellos plasmar un calendario de visitas a la obra, ¿no? En este calendario de visitas se establece qué día se va a realizar esta y previo a esta visita, pues las partes tienen que presentar un informe de seguimiento de obra a la Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, los árbitros no tienen como parte de sus facultades la supervisión de la obra. Una única forma que puedan acceder a ellas es a través del pedido de una de las partes, por ejemplo, cuando pidan una inspección ocular, entre otras peticiones, ¿no? Pero es que el tribunal arbitral esté en contacto con la controversia en sí, no se ha dado. Y de esta parte yo quisiera extenderme un poquito y en indicarles de que los adjudicadores tienen el contacto directo de la controversia, saben cómo se está generando, pueden visitar, ver si es que ha habido alguna dificultad en la obra. En cambio, la justicia que aplican los árbitros es de escritorio, ¿no? Y muchas veces esto se limita a lo que las partes les presentan a ellos, no a lo que ellos ven, ¿no? Y yo pienso que para resolver controversias específicamente en obra, pues es más objetiva, ¿no? Que tienen que ir, observar, ver, estar in situ si es que realmente ha habido algún, por ejemplo, ¿no? Digamos, el tipo de mezcla que se haya hecho para un vaciado, si realmente es algo que se está deteriorando o no, no solo la versión de las partes de manera escrita, porque como decimos, se dice que en el papel puede uno poner todo lo que ponga, ¿no? Hasta que no se pruebe lo contrario. Y muchas veces en los procesos arbitrales las defensas no son óptimas, ¿no? También se limitan solo a hacer defensas verbales, escritas, no verbales, escritas, pero no hay medios probatorios que sustenten esto. Por otro lado, las decisiones que adopta una JRD fuera del plazo son ineficientes, salvo que las partes acuerden de manera expresa conceder un plazo adicional antes de su vencimiento y su recepción de la obra. En cambio, en un arbitraje, el laudo que se emita fuera de plazo podrá ser anulado, ¿no? Si bien es cierto, también en las juntas hay plazos para emitir, pero si las partes podrían requerir que era necesario esa decisión, puede aplicarse incluso una excepción, ¿no? Esas son unas cuantas diferencias importantes entre lo que es una junta de resolución de disputas y el arbitraje. Y de aquí podríamos extraer las ventajas que tiene una JRD respecto del arbitraje. Correcto, doctora. Bien, entonces, a ver, estamos en un periodo electoral. Vamos a elegir en una semana a las autoridades en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, ¿correcto? Y bueno, no podíamos ser indiferentes a ellos. Entonces, hemos querido, ¿correcto?, presentar a este mecanismo alternativo de solución de conflictos como una herramienta adecuada para lo que viene, ¿sí? Quien toma decisiones
¿sí? De obra pública, debe saber que tiene esta herramienta, ¿sí? Que le va a permitir, de repente, ¿sí? De algún modo, resolver ese cuello de botella. A ver, yo, autoridad, yo, funcionario, ¿sí? O incluso yo, contratista. Bueno, ya, yo, la población, se requiere la obra pública. Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Hay un tema de lentitud, hay un tema de no eficiencia, no eficacia, hay un tema de corrupción. Bueno, hay tantas complejidades. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, tenemos la JRD. Siendo así, habiendo ya un marco normativo, queremos ir un poco más allá. Con el marco normativo existente, fíjense, ya es lo que vienen proponiendo los expositores, con el marco normativo existente, cómo poner en valor, ¿sí? A esta posibilidad, a este recurso, a esta herramienta. A ver, si la Contraloría siempre plantea este tema del control concurrente, ¿sí? Como lo nuevo, como lo deseable, lo que viene, si, bueno, esto para los abogados, en este día de los colegas, si se habla de la rigidez, ¿sí? De lo jurídico en el Perú, del formalismo, y vamos siempre repensando ello, ¿no? El acto jurídico, el negocio jurídico, ver alternativas con el negocio jurídico, el análisis económico del derecho. Bueno, y acá tenemos una alternativa que nos permite no buscar un atajo, ¿ah? De repente ir a lo que es la esencia de una problemática. Ex post, todo está hecho, todo está consumado. Sí, habrá muchas cosas que podrán hacerse, pero es distinto si somos parte de la solución. Si esa prevención, si ese acompañamiento efectivamente sirve para hacer más eficaz, o sea, para conseguir el resultado esperado, ¿sí? En la obra. Entonces, vamos a insistir un poco en ello, ¿ya? Porque luego veremos qué reformas normativas debieran haber, qué sería lo deseable. Pero en primer orden, con lo que tenemos y a la luz de lo que se ha venido aplicando, y de repente en este escenario post-pandemia, ¿cómo, sí? Si alguien es autoridad, puede poner en valor este mecanismo, como alguien, si toma decisiones, es funcionario, es autoridad, se decía, puede poner en valor este mecanismo, o incluso, fíjense, si yo como contratista, como privado, como particular, viendo el costo-beneficio, puedo sugerir, ¿sí? Ya hemos más o menos delimitado el tema de la obligatoriedad. ¿En qué medida yo podría optar frente a un posible arbitraje, a un futuro arbitraje, por este mecanismo? Entonces, esos dos escenarios, en el plano político, ¿cómo paso a decidirme por la JRD? En el plano privado, igual. Empezamos con el doctor Reiner Solís. Adelante, por favor. Gracias por la pregunta y justo me parece muy importante. Y de las lecciones aprendidas hasta el momento hay mucho que decir. Tu pregunta está vinculada con ello, justamente. La realidad actual es que este medio de resolución de conflictos se promulgó hace 4 años. Hace un año se indicó que iba a ser obligatorio a partir de 2020. Y cuando se volvió obligatorio, lo que ha surgido es el desconocimiento de las partes en este medio de resolución de conflictos. El primer problema ha sido el costo. Esto ha dado como resultado que muchas entidades, teniendo obras mayores a 20 millones, no la hayan instalado o la hayan instalado mucho tiempo después porque no separaron el dinero o que consideraban que no era importante o desconocían que la norma los obligaba. Y en esto ha venido el esfuerzo y el trabajo de los centros, de la difusión que están haciendo ustedes de este medio de resolución de conflictos, que pese a que es obligatorio, no se conoce.
¿no? Y cuando se conoce, la segunda problemática que existe es la norma que tenemos. Tenemos a funcionarios públicos que hace mucho tiempo están fiscalizados y la palabra proactividad y los principios del reglamento de eficacia y eficiencia los realizan con mucho miedo. Por otra parte, tenemos al contratista que está frente a una norma inflexible. Es cierto que ayudaría mucho que el reglamento varíe y se adecue a este medio de resolución de conflicto. Este medio de resolución de conflicto intrínsecamente es colaborativo, un espacio para actuar en forma proactiva y colaborativa. Se acopla mucho a los contratos internacionales colaborativos, se acopla mucho a los contratos estándar FIDIC, se acopla mucho a los contratos estándar gobierno-gobierno, NEC, New Injury Contract, opción F, ¿no? Pero a la ley de contrataciones ayuda mucho, pero sería mejor que hayan algunos cambios normativos para que esto funcione mejor. Entonces, y que no se vea a este medio de resolución de conflictos solo para decidir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo tengo alguna junta de resolución de disputas y de las lecciones aprendidas observo que las partes tienden a solicitar decisiones antes de consultas, ¿no? Ellos dirán, la manera que estableció el centro es un solo costo, entonces en vez de hacer consultas prefiero solicitar decisiones. Y esas decisiones, como son vinculantes, las tiene que respetar la entidad, si no le resuelven contrato, o si son contra mí yo las tengo que respetar, si no me resuelven el contrato. Ya podré presentar mi discrepancia una vez que la obra concluya. Lo tienen bien claro, pero optan no optan por hacer consultas, sino por solicitar decisiones. La actividad proactiva y esta actividad informal está dependiendo mucho de la capacidad de los adjudicadores y de la capacidad de las partes. Muchas de las partes tienden a ocultar la información. La información es valor. Cuando entregan información liberan valor oculto en pro del desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque a veces la información les conviene ocultarse. ¿Por qué? Porque en el reglamento de la ley de contrataciones no hay cláusulas expresas de alertas tempranas, no hay cláusulas expertas de deber de colaboración, no hay cláusulas expresas de mitigación del riesgo, como en los contratos colaborativos. Si yo no mitigo el riesgo, no puedo reclamar en los contratos colaborativos. Es decir, en esto hay contratos donde te obligan, entre comillas, a ser colaborativo, por las malas, y también hay incentivos por las buenas, ¿no? La ley peruana no es así. La ley peruana ha nacido de distinta forma, donde se ha incrustado un medio de resolución de conflictos colaborativo. Entonces, este acoplamiento requiere que poco a poco se hagan ajustes a la normativa, como tú mencionas. Por ahora podemos expresar que el numeral 243.1 del reglamento de la ley de contrataciones expresa la parte preventiva, ¿no? La actividad, y que es paralelo al artículo 16 del reglamento de la ACC internacional, ¿no? Donde dice la actividad de los dispute board dentro de la visita periódica de cada obra está relacionada a la actividad informal, a la actividad preventiva, un espacio donde los adjudicadores tienen que tener la capacidad para ver las dificultades futuras en forma prospectiva, generar escenarios de crisis para poder planteárselo a las partes y decirle, hay que solucionar esto porque en un futuro esto puede ser un problema, ¿no? Y que pueden surgir inclusive, una obra es dinámica, a veces los problemas aparecen de un momento a otro. Antes había permiso para explotar una cantera, pero en el momento que la explotan no hay permiso. Donde antes había, ahora de un momento las condiciones cambian. Entonces, la actuación del adjudicador para prever estos escenarios de crisis es fundamental. Las preguntas que hace el adjudicador en el desarrollo de las visitas virtuales y las plantear como un espacio colaborativo es importante, pero más importante es que las partes entiendan que deben actuar proactivamente. ¿Cómo le dices a un funcionario público, actúa con el principio de eficacia, eficiencia y forma proactiva si tiene varios hallazgos, ¿no? Malinterpretando ese principio, ¿no? O cómo le dices al contratista frente a un escenario, a una norma inflexible, colabora, tan fácil no es, ¿no es cierto? Tan fácil no va a ser, ¿no? Tienen miedo. Muchos, me acuerdo que uno me dijo, eso no será colusión, colaborar, ser proactivos. Entonces tienen miedo y ese miedo es natural por cómo se ha desarrollado este escenario inflexible desde hace muchos años. Entonces hay un trabajo de capacitación por hacer, ¿no? Hay un trabajo de enseñanza de este medio de resolución de conflictos y un trabajo de cambio normativo que poco a poco se va a moldar, propio de incrustar un medio de resolución de conflictos inflexible a un contrato, flexible, perdón, a un contrato inflexible, ¿no? En el misma ley de contrataciones está
el numeral 246.1 de asistencia informal a los desacuerdos, parecido al artículo 17 de la ICC, donde los adjudicadores pueden realizar esta función consultiva para prevenir surgimientos. Antes de decidir de que esto se convierta en controversia, hazme las consultas. Esto no está teniendo mucho éxito en la ley nacional todavía. Las partes prefieren solicitar decisiones antes de presentar consultas, por las características propias, pero entiendo que esto poco a poco va a cambiar conforme este medio se vaya desarrollando, no es de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo pienso que la incorporación de cláusulas claras de deber de colaboración, de alertas tempranas, de mitigación de riesgos, como requisitos previos para poder presentar una reclamación, son importantes para obligar a las partes, a las malas, a ser colaborativos, con el objetivo de procurar que las partes trabajen con la filosofía Open Book y no cierren la información, no especulen con esa información, no lo oculten con información que les podría beneficiar concentrándose en la ventaja de la reclamación. Seguramente también pueden haber cláusulas positivas como incentivos para que termine más rápido, como los contratos NEC, que ahora hay gobierno-gobierno. Creo que un aporte al contrato nacional para hacerlo más flexible sería interesante para que se acople a un medio de resolución de conflictos flexible, a un contrato flexible. Esa es mi opinión y doy pase a mis Gracias, ingeniero. Bueno, se está evidenciando que, fíjense, tenemos el marco normativo, pero acá hay un tema pues también de resistencia, ¿cierto?, al cambio. Y no solo de sectores de repente que uno espera que va a suceder, ¿no? Y insospechadamente incluso el propio sector público, ¿no? Primero, el temor a lo desconocido, luego la desconfianza a lo que de repente está en curso, y finalmente, habrá que decirlo, de repente algunas prácticas, fíjense, algunas prácticas también pueden estar en entredicho, ¿correcto? Bien, pero la norma está vigente. Acá ustedes están dando cara frente a una herramienta que hasta el momento, ¿sí?, vamos demostrando toda esa gama de posibilidades que tiene. Entonces, sobre esa misma inquietud, la aplicación de las normas que ha venido sucediendo en este escenario post-pandemia, incluso reciente, ¿qué opinión le merece? Y los comentarios del ingeniero Solís. Adelante, doctor Gustavo Bayona. Sí, muchas gracias. Miren, si de por sí el saber que estamos en un entorno o en una industria que de por sí es conflictiva, si no solo eso, si consideramos además, mejor dicho, que un dispute board o una junta de resolución de disputas va, como lo dijo la doctora Paola, trabaja en instancias tempranas, es proactiva, porque permite a través del ejercicio de la función consultiva de la JRD trabajar como un mecanismo de prevención a través de la absolución de consultas. Si también es un mecanismo que trabaja en la misma obra, no en gabinete, no en escritorio, como lo dijo Paola, sino trabaja en la misma obra, durante la ejecución, donde suceden las cosas. ¿Ok? Si además de considerar eso, no nos convence el tema, yo diría las siguientes preguntas, o como autoridad me haría las siguientes preguntas, o como encargado de un proyecto me haría las siguientes preguntas. Primero, en cuanto a la experiencia que tiene mi entidad con ese desarrollo, con el desarrollo de un proyecto similar o con el desarrollo de un contrato de obra pública. Considerar si anteriormente tuve problemas con la ejecución de mis contratos anteriores, hubieron disputas, hubieron controversias, se interrumpió, se paralizó la obra, nos fuimos a un arbitraje, nos encontramos en una disputa. ¿Qué fue lo que pasó? Evaluaría en primer término eso. Segundo, las personas que estuvieron a cargo del proyecto o a cargo de la ejecución del contrato de obra pública, ¿demostraron capacidad para ejecutar el contrato? ¿Y demostraron capacidad para desarrollarse en entornos colaborativos? No olvidemos que para el buen desarrollo de un contrato de construcción, la gestión colaborativa que desarrollan
es fundamental en ejercicio de la buena fe contractual. Y es un deber, es un rol que deben cumplir ambas partes. Entonces, ¿el trabajo fue efectuado de forma correcta por el personal? Tercero, preguntaría en cuanto a los documentos o al expediente técnico, ¿cómo está la ingeniería? Preguntaría yo. Me preguntaría. Es decir, ¿están las especificaciones buenas? ¿Están bien compatibilizados? ¿Cómo están los planos? ¿Están completos? ¿Han sido asignados bien los riesgos en el contrato? Ese tipo de preguntas en cuanto al tema de los documentos que van a formar parte del contrato. Y en cuanto a los contratistas, y estamos hablando, ojo, no en el marco de la JRD que sean obligatorias, porque ahí sabemos que sí o sí es el mecanismo idóneo y tienen que estar para contratos de 20 millones a más. Si no, estoy hablando para las JRDs que deberían ser conformadas para contratos de 20 millones, entre 5 y 20, perdón, de 20 millones a menos. Entonces, ahí tendría que hacer esas pruebas, esas preguntas. Otra pregunta que me haría, oye, ya tengo un contratista, como lo dijo la doctora Paola, con el 250 que salió el año pasado, el 2020, se permite ahora incorporar cuando no había sido previsto inicialmente. Ganó este contratista. ¿Qué antecedentes tiene este contratista? ¿Ejecutó sus obras anteriores sin problemas? ¿Hubo controversia? ¿Se metieron en un arbitraje? ¿Qué fue lo que pasó? Evaluaría también eso. Y así como esas, y estoy seguro que pueden surgir muchas otras más preguntas que harían que uno tome la decisión y opte por incorporar o por trabajar a nivel de Junta de Resolución de Disputas cuando la norma la establece como facultativa. Yo estoy convencido de que es un mecanismo idóneo para la ejecución de proyectos, es un mecanismo que no olvidemos es nativo de la industria de la construcción, y es un mecanismo que no puede ser ajeno a la contratación de obras públicas. Ahora, como estamos viendo cómo se van desarrollando las obras públicas, donde vemos que los expedientes técnicos que se contratan en nuestro país, que se trabajan con los expedientes técnicos, son expedientes que de repente no se ha invertido mucho, que yo siempre lo digo, ¿no? A nivel internacional tenemos un rango más o menos que los estudios o los expedientes cuestan alrededor del 8%, entre el 8 y 10% del costo de un proyecto. Sin embargo, en el Perú estamos pasando a las justas el 1% y no llegamos ni al 2% de lo que se invierte en ingeniería. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de ingeniería compra el Estado peruano? Definitivamente, ¿será la más idónea? ¿Será la mejor? Lo decía el ingeniero Rubén Gómez Sánchez en una entrevista que le hacían en La República hace unos años, y él decía que en los últimos años, no es una novedad lo que dijo, pero lo quiero resaltar porque Rubén fue uno de los que impulsó el tema de la gestión de riesgos en la ley de contratación del Estado, y él decía que en los últimos años la principal causa de las malas obras era la mala elaboración de los expedientes técnicos. Sabemos que un expediente técnico va a ser la columna vertebral sobre la cual se va a desarrollar una futura ejecución del contrato. Entonces, hay muchas cosas que preguntarse como autoridad, como funcionario, si al momento de desarrollar un proyecto, y no olvidemos, y siempre lo voy a recalcar, no olvidemos que la finalidad de todo es alcanzar el interés público, satisfacer necesidades públicas. Quería comentarles también con relación a este tema, la diferencia que hay entre cómo debe ver una entidad pública un contrato de obra pública y cómo lo ve un contratista. A diferencia de un contratista que sí asume un rol colaborador porque está obligado a hacerlo en ejercicio de la buena fe, y también porque la doctrina de los contratos administrativos, en este caso el contrato de obra pública, lo obliga a asumir ese rol. El derecho contractual lo obliga a asumir ese rol. Al fin de cuentas persigue también una finalidad lucrativa, o sea, obtener una utilidad de ese rol colaborador que está ejerciendo. Sin embargo, cuando nos vamos al lado del Estado es distinto. El Estado no persigue una finalidad lucrativa. Lo dice en un libro muy claramente Juan Carlos Casañe, un tratadista muy importante, que el Estado está prohibido de ver este tipo de contratos como si se tratasen de un negocio jurídico que persiguen un fin lucrativo y que tengan que obtener la mayor cantidad de ganancias a expensas de su contraparte. No, porque el Estado no persigue un fin lucrativo, el Estado persigue satisfacer el interés público
está de por medio el interés público. Entonces es distinta la visión que tienen. Pero justo como lo comentaba anteriormente, hay un interés común que le abarca las dos partes, y ese interés común es justamente el del interés público. Muchas gracias. Gracias, doctor Bayona. Doctora, comentaban los expositores el tema este del amable componedor. En lo que respecta a las sociedades, los directorios representan el accionariado, ¿correcto? Pero ya constituye en el Perú, en el mundo obviamente, una buena práctica corporativa incorporar directores independientes, directores profesionalizados, profesionales, ¿sí? Externos, terceros, que traen, mire, toda una experiencia, todo un bagaje, ¿sí? De prácticas y todo. Entonces, la empresa crece y parte de ese crecimiento es que su directorio deje de ser familiar. En muchos casos en el Perú las empresas empiezan siendo básicamente familiares y se incorporan los directores independientes, ¿correcto? Y traen toda esa experiencia, todo ese bagaje que decíamos. Y efectivamente se constituyen en amables componedores, ¿sí? Al interior de una sociedad anónima en crecimiento surgen las tensiones, ¿sí? Los sectores pueden entrar incluso en conflicto y este director independiente podría, ¿sí? Efectivamente ser un amable componedor y bueno, es un indicador, ¿sí? De buena práctica corporativa tener un director independiente. Bueno, con ese símil, en el caso de la obra pública, ya hay un escenario, incluso donde es facultativa esta posibilidad de la Junta de Resolución de Disputas, tener a un amable componedor, ¿sí? Alguien que acompaña permanentemente este proceso y que incluso al final hasta podría tener esa capacidad de decisión, sería lo más adecuado. Entonces, siendo así, doctora, la pregunta que se les hizo a los anteriores expositores, ¿qué más nos podría usted señalar sobre la aplicación del marco normativo? Y en todo caso, ya empecemos a hablar de alguna reforma que debiera hacerse. Ya acá había algunas iniciativas, ¿sí? De precisar de repente algunos deberes, responsabilidades en los funcionarios públicos, algunas cláusulas que sean más expresas. Se decía, adelante doctora, gracias. Gracias, doctor Lorenzo. Sí, quería partir básicamente de la consulta que se hizo respecto del contexto político, ¿no? Como sabemos nosotros, cuando un ciudadano decide ser elegido para asumir un cargo público y de esa manera servir a su sociedad, lo que ellos buscan es obras, ¿no? En sus propuestas, en las candidaturas, pues muchos ofrecen ejecución de obras, vamos a hacer hospitales, colegios y un sinnúmero de obras. Pero también, como lo ha dicho el doctor Gustavo, si bien es cierto, ellos pueden proyectarse a un número determinado de obras, pero ellos no se proyectan y creo que no lo ven si realmente lo que ellos están prometiendo se va a concluir al finalizar su gestión. Entonces, es porque muchos ciudadanos que aspiran a un cargo público desconocen de cómo es el procedimiento para ejecutar una obra y en el supuesto de que exista controversias, cómo se soluciona, ¿no? Y es cierto, en cada gestión regional, o sea, todos los gobiernos que asumen tienen esa buena predisposición de ejecutar el máximo del presupuesto. Y ustedes habremos escuchado que indican de que no ha habido ejecución presupuestal, se ha devuelto a fin de año el presupuesto porque no han tenido la capacidad de ejecución. Y en realidad, muchos funcionarios ellos solo se basan en el tema de lanzar procesos para cubrir la ejecución, pero no ven
ese tema importante es de prevenir las controversias que se den en esos procesos para que se puedan al final lograr concluirlos, ¿no? Y es por eso que puede haber un sinnúmero de procesos lanzados, pero también hay un número importante de procesos que están en controversia, sea en arbitraje o en procesos de conciliación. Y eso es un perjuicio no solo para la sociedad, que es quien se va a beneficiar de esa ejecución de obras, sino también para la gestión que asume esa responsabilidad, porque al finalizar su periodo no va a concluir con hacer la entrega de las obras, ¿no? Entonces, yo pienso que deberían hacer esa evaluación las personas que aspiran a un cargo público, de no solo cumplir y dar buenas intenciones o ofrecer situaciones, sino también de ya capacitarse y saber cómo se tendría que solucionar. Y en el tema de ejecución de obras, ¿por qué ha surgido implementar en nuestro país de manera obligatoria este mecanismo que se viene practicando hace años en otras latitudes? ¿Por qué? Porque tenemos un número considerable de procesos arbitrales, es más, cuestionados en algunos casos, porque no se han llegado a cumplir las obras. Se han lanzado, pero jamás han terminado, ¿no? Y en mi región, aquí en Cusco, tenemos un número significativo de obras que se encuentran en controversia y que lamentablemente el ciudadano de a pie no puede beneficiarse de las mismas. Entonces, ahora, del ámbito o de la perspectiva del empresario, todo empresario busca una prosperidad, y para la prosperidad, pues que tiene que tener ejecuciones de obras realizadas exitosamente, con conformidades, que se les haya dado limitaciones de las obras que hayan salido tal cual como se ha establecido en el expediente técnico, sin mayor controversia. Y es que para ellos también es un mayor presupuesto al que ellos al momento de presentarse a una convocatoria, pues calculan, ¿no? El hecho que se vaya a una controversia o un arbitraje es un gasto adicional para ellos, ¿no? Entonces, la idea de todo empresario que busca prosperidad, que busca tener un renombre y que ser una empresa top en la construcción y que hace buenas obras, pues es también que ellos tengan que contar con estos mecanismos para evitarse irse innecesariamente a procesos arbitrales. Y como le decía cuando hacía la diferencia de lo que es Junta de Resolución de Disputas y arbitraje, es que en la Junta de Resolución de Disputas, durante todo el desarrollo de la ejecución de obra, pueden surgir un sinnúmero de controversias, pero que estas son resueltas o absueltas por los adjudicadores. En cambio, en el arbitraje pueden surgir varios arbitrajes y tener un sinnúmero de procesos arbitrales por controversias que se hayan dado derivadas de un contrato. Entonces, eso también es una diferencia importante, y eso creo que no solo ahorraría económicamente tanto al Estado como el implementar una junta de resolución de disputas, no solo significa un ahorro de dinero básicamente, y tiempo, porque lo que nosotros queremos es que las obras se concluyan en los tiempos pactados. Y para lograr eso tienes que tener un especialista que esté ahí mirando y solucionando constantemente las controversias, y no esperar que luego se tenga que acudir a un tribunal arbitral, a un árbitro, para que ellos recién resuelvan. Y mientras tanto, la obra paralizada, mientras tanto, no solo la paralización de la obra significa que no se va a concluir en el tiempo pactado, sino también hay una depreciación en las obras, ¿no? Hay un desgaste, hay mantenimientos que muchas veces no se puede hacer, y eso hace que, si digamos hablamos de edificaciones, pues se estén deteriorando. Yo pienso, doctor Lorenzo, que dentro de sus evaluaciones que hacen los empresarios y las entidades, pues ahora no solo deben delimitarse a cuántos números de procesos ganados tengo yo como contratista o cuántos procesos lanzados tengo como entidad, sino lo que deberían de preguntarse es cuántos procesos concluidos sin controversia tengo. Eso yo pienso que va a demostrar la capacidad de gestión, y también que seas una empresa que construye calidad dentro de un tiempo determinado. Correcto, doctora, muchas gracias. Bien, vamos a plantear pues un tema adicional, y
luego lo que también tengan a bien ustedes plantear, por favor, es el siguiente. El escenario de nuestro país es de una descentralización, ¿sí? Una desconcentración, ¿correcto? En ese escenario se han transferido competencias, recursos, pero no capacidades, ¿sí? Entonces, la obra pública está a cargo de los gobiernos regionales, de las autoridades locales, ¿sí? Y se les ha transferido, ¿sí? Esas facultades e incluso los recursos. Y estos recursos a veces revierten al Estado o son mal utilizados en obras que no satisfacen el interés público. Bien, en ese escenario, si no se han transferido competencias, tenemos este mecanismo donde precisamente esas competencias, ese valor público, fíjense lo que estamos planteando, podría tener una solución. Por tanto, el arbitraje lo que plantea es una solución ex post. Se le transfirió recursos, competencias, más no capacidades, y lo que resulte será materia de un arbitraje, ¿cierto? Y todo lo que ello conlleva. Pero frente a esa problemática, si tenemos esta herramienta y la autoridad pública con ese recurso, con esa facultad y no teniendo las competencias suficientes, ¿sí? Al utilizar este mecanismo, esta herramienta, podría, fíjense, tener a un aliado, a un colaborador, tener a alguien que lo acompañe, lo secunde en esta tarea de alcanzar el objetivo, ¿sí? De acceder a una obra pública determinada, ¿correcto? Y fíjense, estamos hablando de algo macro, ¿eh? O sea, hay que verlo ya como país. Estamos hablando, hay que decirlo, de una política pública, ¿sí? Que en primer orden dicen que el poder está concentrado en el sector economía, en el Ministerio de Economía, debiera partir de ese centro de poder. Como política pública, dada esta insuficiencia y habiendo este mecanismo, esta herramienta, pues impulsar las juntas de resolución de disputas, en tanto va a haber un acompañamiento, porque siempre se le exige al Ministerio de Economía, oye, tus expertos necesito acá al lado, pero eso no es tan posible en el corto plazo. Pero tenemos acá, sí, esta herramienta que podría dar esa solución. Entonces, sobre ello, y lo que tengan a bien, antes de terminar, por favor, ustedes son los expertos, tienen seguro muchas más cosas que comentar, pero primero ello, y a continuación cada expositor también, ¿qué otra posibilidad de comunicación le vamos a transmitir a los participantes? Adelante, ingeniero Solís. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, este medio de resolución de conflictos tiene como virtud principal que va a estar en pro de la continuidad de la obra, por medio de la acción preventiva y consultiva y una actividad decisoria dentro del tiempo de vida de la obra. La problemática que se está dando en las lecciones aprendidas es el costo de este medio de resolución de conflictos. Yo lo puedo ver como una inversión, pero las partes tienen que entender que este medio de resolución de conflictos es una inversión y forma parte del engranaje de la obra. Si las partes no solucionan y no entienden que tienen que asumir este costo de este medio de resolución de conflictos, va a suceder la problemática que se puede ver ahora. Hay obras obligatorias mayores a 20 millones de soles que no se están instalando y la excusa principal es el costo de este medio de resolución de conflictos. El OCE sacó una opinión, yo no estoy de acuerdo, seguramente se caminará en este camino. La opinión indica las partes, como es un medio de resolución de conflictos, las partes que lo asuman. Yo voy por el camino de entender que la actuación preventiva y consultiva forma parte del engranaje de la obra y que esta presencia invisible debe estar asumida por el costo del proyecto. Ya cuando esto se convierte en controversia y los adjudicadores tienen que tomar una decisión, eso sí lo pueden asumir las partes.
yo voy por ese camino. En todo caso, estos detalles tienen que abonar en potenciar este medio de resolución de conflictos para que se promueva con mayor facilidad y con mayor practicidad para que las partes lo empleen y no existe excusas. Luego, lo otro es que es una directiva que no tiene dientes. Digamos que si las partes deciden no instalarlo porque no tienen conflictos y pese a que es obligatorio, asumen la responsabilidad de que el órgano fiscalizador los acuse, podrían iniciarlo 6 meses después que la obra inicie. Y de alguna manera eso es lo que paradójicamente está sucediendo. Entonces, eso debe evitarse. Entonces, hay algunos detalles que deben potenciar la directiva para que eso no ocurra. Pero creo que lo principal es entender que si los adjudicadores y las partes asumen su rol y entienden la importancia de este medio de resolución de conflicto, los adjudicadores, la JRD va a actuar como un engranaje dentro del sistema de desarrollo de la obra. Y nos va a llevar a esta perspectiva que la acción decisoria de los adjudicadores no es su rol principal, sino es subsidiario a su acción más importante, la acción preventiva y la acción consultiva. Como decía Chris Meyer, esto es el 80% del trabajo de los adjudicadores. Sin embargo, también es cierto, y se debe tener en cuenta, que de nada sirve una JRD, un dispute board, si tenemos un contrato desequilibrado, con una incorrecta asignación de riesgos y con límites competenciales excesivos. El contrato se va a llenar de reclamos. Entonces, debemos procurar formar conocimiento en las partes, en primer lugar. En segundo lugar, formar capacidades y generar adjudicadores, ingenieros, abogados, expertos en obra, que además de sus capacidades y conocimiento técnico normativo, es muy importante y muy relevante el manejo de cualidades blandas que deben tener los adjudicadores respecto a la gestión del conflicto, ser proactivos, saber escuchar, expresarse, cualidades de mediador, conciliador y persuasión, son muy importantes para que desarrollen con éxito su labor. La industria de la construcción, ya se sabe, ha desarrollado un interés considerable en los dispute boards. En el caso peruano, Junta de Resolución de Disputas, y las cifras muestran que son excepcionalmente efectivos. Y creo que en el Perú existe el potencial para que esto ocurra así. Gracias. Gracias, ingeniero. Adelante, doctor Gustavo Bayona, su comentario, por favor. Sí, yo solo quería agregar a lo ya dicho por el ingeniero Solís y algo que tocó al final, nada más, un cachito de lo que tocó al final, que fue la participación también de los abogados. Se está con mucha, contrario a lo que debería ser una junta de resolución de disputas, en la práctica nacional se está viendo de que no conozco en la actualidad alguna junta que, como lo dijo Paola, se está conformando a cuentagotas, está haciéndose de forma paulatina, pero no conozco donde estén participando activamente a la fecha abogados. Entonces, salvo que el ingeniero Solís me comente lo contrario, o Paola también, que sería enhorabuena, pero no conozco. Y esto en realidad no debería ser así, porque creo que ambas profesiones no compiten en esto, sino se complementan. Para el desarrollo de una resolución de controversias, de un ejercicio, de una labor preventiva y decisoria para resolver las disputas o las controversias, deben estar o deben confluir las dos profesiones. No olvidemos de que nunca, si bien es cierto se dice que son controversias de índole técnico, nunca el desarrollo de un aspecto técnico en estos temas y en ningún quehacer humano, nunca lo técnico puede ir apartado de lo legal. Tenemos un marco normativo, tenemos que regirnos un marco normativo, estamos regulados por el derecho y en esa forma es como deben desarrollarse y las contrataciones del Estado no son ajenas a esto. La norma establece un orden de prelación para la solución de controversias, que es la aplicación de la Constitución, la aplicación de la Ley de Contrataciones y su reglamento, las normas de orden público y las normas de orden privado. Ese es el orden de prelación que establece y que no es ajeno para este tema. Entonces, hay mucha controversia que ha generado si es que tienen cabida o no en este mecanismo los abogados. Al parecer actualmente no están teniendo mucha cabida, pero sí deberían ser parte del proceso, porque como lo repito, no son carreras que compitan, sino se complementan. Gracias, doctor. Entonces, vamos llegando ya a unas conclusiones importantes
los comentarios de los participantes denotan pues que están siguiendo atentamente las exposiciones, ¿correcto? Ellos señalan que, bueno, hay una suerte de secretismo, señalan en algunas autoridades, y que ese secretismo se ve vulnerado, fíjense, los comentarios, con esta alternativa de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Es posible, ¿ya? En algunos casos. También comentan en relación a, de repente, si es una herramienta, y bueno, eso denota la claridad de las exposiciones de ustedes, si es una herramienta tan eficiente y eficaz, ¿por qué no se hace obligatoria también para montos menores? O sea, se está entendiendo el concepto. Creo que eso es importante hacerlo notar. ¿Correcto? Y bueno, hay ciudadanos que opinan favorablemente en el sentido que aquí hay un tema de transparencia. Fíjense la visión de los ciudadanos, que sin ser expertos, sin conocer técnicamente, ¿sí?, este mecanismo, pero de inmediato se dan cuenta que se están transparentando procesos, ¿sí?, que antes formaban parte de estrictamente la esfera administrativa, burocrática, y que ahora podrían incluso hasta transparentarse, ¿sí? Si ya hay una junta de resolución de disputas, por acceso a la información, es lo que comentan, hasta podrían, yo no sé hasta qué punto la ley lo puede permitir partes interesadas pedir información técnica, fíjense. Entonces, en ese sentido yo pienso que este evento ha sido, creo que ha cumplido ese siguiente paso que correspondía al evento anterior. El anterior era un poco la novedad, ¿no? Y la gente señalaba, y bueno, ¿y qué será esto? Pero ahora ya la gente viene siguiendo esa secuencia, ya tiene una base conceptual, y bueno, ahora ya más o menos sintoniza con lo que se esté poniendo. Doctora, por favor, sus comentarios. Lo que decía el ingeniero Solís y el doctor Gustavo Bayona. Adelante, por favor. Bueno, respecto de la intervención o la composición de una junta de resolución de disputas por ingenieros, porque en realidad, según la directiva, dice que puede presidir o puede ser adjudicador único un ingeniero o un arquitecto. Esto se podría comparar a lo que se dispone en la ley de arbitraje, que para ser árbitro único presidente tienes que ser abogado, ¿no? Esto por las funciones que tiene cada mecanismo. Sin embargo, en el desarrollo de la implementación de las juntas y también de la etapa teórica, se deduce de que debe de existir de que debe de estar complementado no solo o integrado estas juntas no solo por ingenieros, ¿no? o arquitectos, porque hay situaciones dentro de la misma junta que también son de derecho y que, si bien es cierto, los ingenieros son expertos en el tema técnico y también conocen del tema de la normativa, pero hay interpretaciones que por su misma formación un abogado pues puede ayudar a que se encuentre una solución más ajustada a derecho, ¿no? Y considero yo que sí debería de existir que dentro de las juntas pues haya que esté integrado siempre por un abogado, porque ahora existen abogados no solo que digamos estén especializados en los temas comunes, que es el derecho civil y el derecho penal. Existimos abogados que nos estamos especializando en lo que es el derecho de la construcción, y estamos ahí para coadyuvar el trabajo que hacen los ingenieros. Entonces, no específicamente por ser abogados, pues estamos limitados dentro de las especialidades comunes del derecho, ¿no? Tenemos especialidades que van ajustadas a las actividades que hacen los ingenieros. Por otro lado, también quería mencionar de que, si bien es cierto, estas juntas de resolución, estamos ahorita en nuestro país en una etapa de implementación, en una primera etapa, pero pienso que no debemos de cansarnos los centros de
los centros que estamos organizando y administrando juntas de resolución de disputas, el hecho de seguir difundiendo de manera insistente, porque aún a pesar de que se ha habido un buen número de eventos que se ha realizado, es más, con la colaboración del doctor Gustavo, el centro ha tratado de realizar capacitaciones in-house, pero a pesar de ello, igual en el momento cuando se dan las cosas, cuando tienen que implementar una junta, pues el desconocimiento es amplio. Por otro lado, respecto de una opinión de uno de los seguidores, de que estas juntas podrían ser más públicas, en lo que es contrataciones públicas hay una excepción de que podrían ser públicas los procedimientos dentro de los procesos arbitrales, pero también en esta directiva que regula la Junta de Resolución de Disputas habla de una confidencialidad, y esta confidencialidad pues es la que tienen de toda la información que se maneje en las visitas de obras o que manejen los adjudicadores y el centro, es confidencial, que sí podríamos prestar cuando nos los pida el Poder Judicial o el Ministerio Público, que sí podríamos prestar, pero igual está dentro del marco de la confidencialidad, pero sí les debería de dar mayor seguridad a los ciudadanos, porque ahora no solo la obra está supervisada por un supervisor, valga la redundancia, sino también se podría decir, resguardada por un adjudicador. Muy bien, doctora. Entonces, vamos ya llegando pues al final de esta transmisión, y pienso que es importante reivindicar, ¿correcto?, esta herramienta, y como ahora se ha hecho, pues explicar así con ese nivel de detalle, sencillez y de manera directa todo lo que ahora se ha estado explicando. Entonces, antes de terminar, comentarios finales, por favor, de algo que no haya quedado de repente planteado como punto de análisis, y si no, simplemente su saludo por parte de los expositores. Ingeniero Solís, muy reconocido de su aporte, la claridad con la que usted ha podido disertar. Y ¿qué más podría comentarnos? Sus palabras, por favor. Muchas gracias por la invitación y saludo la iniciativa de esta entidad y tuya y de mis copanelistas de promover este medio de resolución de conflictos, porque es importante que las partes y los futuros adjudicadores entiendan las bondades de este medio de resolución de conflictos. Y terminar diciendo que la industria de la construcción a nivel mundial ha desarrollado un interés considerable por los dispute boards, pues las cifras muestran que son excepcionalmente efectivos. Más del 95% de las recomendaciones o decisiones en base de los adjudicadores no han pasado mayor arbitraje. Es un medio de resolución de conflictos que asegura que se continúe la obra. Es un medio de resolución de conflictos donde los adjudicadores viven la película, están dentro de la película. En el arbitraje lo que se ve es la verdad contada por las partes, no se ve la verdad real, sino la verdad interpretada a través de medios probatorios por las partes. En la Junta de Resolución de Disputas, los adjudicadores forman parte de la película. La JRD sirve como una válvula de escape de una olla a presión que está llena de controversias, llena de peticiones de reclamo. Los dispute boards van a generar un ahorro sustancial en tiempo, en costo para las partes. Desde mi punto de vista, la JRD es una inversión para el proyecto. Bueno, gracias. Eso. Gracias, ingeniero. Doctor Gustavo Bayona, igualmente reconocido por sus exposiciones, nos viene ya acompañando de unas anteriores oportunidades. Es un experto en la materia, lo mismo que el ingeniero Solís, la doctora Francesca Navia. Sus palabras, por favor. No, agradecer, no me queda nada más que agradecer por darnos este espacio para poder de alguna forma comunicar a quienes estén interesados en este mecanismo de solución de controversias, que no nos cansaremos de decirlo, es el más idóneo para la ejecución de contratos de obra pública. Agradecerte y desearles pues a todos, a Reiner, a Francesca y a ti, a la Cámara Nacional, una felices fiestas
que estamos ahora en Semana Santa, que sea motivo pues para reflexionar, que sea motivo para compartir con la familia. Y muchas gracias por la invitación. No me queda más. Yo me despido. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo Bayona McPherson. Doctora Francesca Navia, miren, usted pues nos hará el favor de que sus palabras incluyan conclusiones, ¿sí? A manera de cierre de este evento. Vamos a, mire, la de abogado, formalmente invitarla a cerrar este evento con sus conclusiones. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor Lorenzo, por ese encargo. De lo que podríamos decir de lo que se ha conversado el día de hoy es primero de que apostemos por la Junta de Resolución de Disputas, que informemos, sigamos informando, y también a los operadores que somos funcionarios públicos, que estamos relacionados con lo que es las ejecuciones de obra, y a todos los contratistas que postulan para procesos en ejecución de obra, que busquen información. Segundo, podríamos decir que los órganos de control podrían incluso ayudar para que se pueda cumplir esta disposición obligatoria de la Junta de Resolución de Disputas. Lo ha mencionado el doctor Gustavo, el ingeniero Reiner, de que a pesar de que es obligatorio, no lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo ya cuando surgen las controversias. Entonces, yo pienso que ahí incluso ya se estaría configurando un tema de omisión de funciones por parte de los funcionarios, ¿no? Y eso es algo muy delicado. Entonces, no se trata de que quiera o no quiera, de que tenga o no el presupuesto. Se trata de que tenemos que cumplir lo que disponen las normas especiales. Entonces, esto va más tanto para los funcionarios, al respecto de tener mucho cuidado con que estemos incurriendo en omisión de funciones, cuando era nuestra obligación incorporar en los contratos una cláusula de Junta de Resolución de Disputas. Y tercero, lo que podríamos decir es que, para finalizar este conversatorio, es que también apostemos porque estas juntas estén compuestas, integradas por profesionales especializados en lo que es resolución de controversias, que en este caso, pues quienes están apostando por este mecanismo son tanto ingenieros, arquitectos y abogados. Entonces, bueno, decirles a los oyentes, a los seguidores, de que sigamos manteniendo apostando por este nuevo mecanismo, que en realidad esto nos va a beneficiar a todos, no solo como profesionales o como empresarios o como funcionarios, sino como ciudadanos, porque vamos a lograr tener un mayor número de obras concluidas y las cuales vamos a poder disfrutarlas nosotros. Muchas gracias, doctora, con sus palabras a modo de cierre de este evento, imagínense, y deseándole pues feliz Día del Abogado acá a los colegas presentes, a los colegas participantes, seguidores, a los colegas abogados en formación. También hay que darles un medio abrazo, aunque sea. Nos despedimos pues, y comprometidos con esta tarea, ¿sí?, de generar cultura en lo que se refiere a la Junta de Resolución de Disputas en la contratación de obra pública. Muy buenas noches, muchas gracias, a cuidarse bastante. Feliz Viernes Santo, feliz Sábado de Resurrección. Gracias. Muchas gracias.